Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Y hoy vamos a hablar de la lengua oral en la educación inicial, ¿no? Y nos vamos a guiar por la lectura que yo ya les nombré y de algún modo yo también les hice llegar el, el texto de María Luisa Miretti, ¿no? Justamente se llama La lengua oral en la educación inicial, ¿no? Obviamente no vamos a hablar sobre todo el contenido, pero vamos a tratar algunos puntos que se destacan, que podemos destacar en la evolución, en esa adquisición de la lengua oral, ¿no? Dejamos de lado el aspecto del desarrollo psicológico, que ustedes habrán leído en la primera parte, que hacía referencia a Evans, ¿no? Al periodo sensorio-motor, al estadio preconceptual. Es decir, eso es más que nada desde un punto de vista psicológico, y nos vamos a enfocar en el aspecto lingüístico, en definitiva, ¿no? Entonces tenemos un primer periodo que es el de expresión preverbal, ¿no? Es decir, preverbal, antes de adquirir la palabra, y que podríamos decir que se extiende a lo largo de los primeros 10 meses, el año, ¿no? Por otra parte, no podemos tampoco ser taxativos, determinantes con respecto a los periodos en la evolución de la lengua, de la adquisición de la lengua oral en cada niño, como tampoco en el de la adquisición de la escritura, por ejemplo, porque va a depender en gran parte o en mayor parte todavía la lengua oral, porque recordemos que va a depender de todo el contexto familiar, de la motivación que haya tenido, de todo lo que ha rodeado a ese niño recién nacido y que va a llegar a una escolaridad a lo mejor a los 3 años y no sabemos bien o vamos a tener que conocer su historia para poder entender por qué habla de la manera que habla o no habla de la manera o no se expresa de la manera que debería expresarse. ¿Se entiende? Es decir, no podemos ser taxativos en cuanto también a los periodos. Va a depender, repito, mucho de todo eso que motive, de toda esa motivación, de toda esa estimulación que recibe el niño desde su nacimiento. ¿Sí? Aclarado este punto, que es fundamental, sí vamos a poder, de algún modo, intentar una sistematización que nos acerque a una evolución estándar, ¿no es cierto? Por decirlo de una manera. Entonces decíamos, empezamos con el periodo de expresión preverbal, ¿no? Y tenemos en el primer estadio el recién nacido. El recién nacido con sus dos reflejos de succión y prensión. Es decir, ¿qué es lo primero que hace el bebé sin ningún entrenamiento ni nada? ¿No? Se prende a la teta de su madre, succión y prensión. Si uno le pone un dedito en la manito, va a ver que enseguida tiende a cerrarla, ¿no? Son los primeros reflejos, los primeros indicios de comunicación. Estamos ahí en el primer estadio, recién nacido estamos diciendo. La evolución cambia, los estadios van a cambiar en breve, es decir, son muy rápidos los cambios. Vieron, los progresos son enormes en poco tiempo, especialmente a lo largo de los primeros 10 meses, 11 meses, los progresos son continuos, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, los primeros esquemas, ¿no? Los esquemas son esas secuencias de acciones que se repiten una y otra vez y que en la manera que son exitosos se vuelven a repetir. Estos primeros esquemas son esos ruidos, entre comillas, ruidos que aparecen por necesidad. El llanto, ¿no? Los gritos, llanto, ¿no? Son emisión de sonidos que sin ser lingüísticos, ¿no? Van a ser la materia prima para el futuro lenguaje, ¿no? Para el futuro, para la futura lengua oral. Llanto y grito, dijimos, ¿no? Es decir, esos ruidos, ¿no? Que aparecen siempre por una necesidad. Es decir, sabemos perfectamente, cuando un bebé llora, en general, o le está doliendo algo, evidentemente, manifiesta su malestar, o tiene hambre, ¿no? Es decir, que son por necesidad. A estos primeros esquemas le siguen las primeras señales, ¿no? Las primeras señales son como esbozos de expresión, ¿no? Que paulatinamente se hacen más nítidos. ¿Por qué?
porque se da cuenta el bebé que estos esquemas son exitosos, es decir, tengo hambre, lloro, me dan de comer. ¿Entienden? En la medida en que estos esquemas se hacen exitosos, se transforman en esas primeras señales de comunicación, ¿no? Y finalmente vamos a llegar, no finalmente, digamos, siguiente etapa serían las primeras emisiones. Estas primeras emisiones son siempre vocálicas. Comenzamos siempre con las vocales, después se van a ir incorporando las consonantes, sin ninguna noción de que sean realmente vocales. Suenan como vocales, pero no tienen la categoría de tal, ¿no? Realiza una elaboración perceptiva del lenguaje verbal adulto, es decir, comienza también, esto es muy importante, a la hora de la imitación, ¿no? Es decir, comienza a tener una percepción del lenguaje de los adultos que rodean y lo va incorporando progresivamente. No digamos de modo expresivo, pero sí lo va incorporando mentalmente para poder interpretar lo que los adultos le dicen, ¿no? Le expresan. Esto va a dar origen a una gramática absolutamente pasiva, ¿sí? ¿Se entiende? La gramática pasiva, ¿cuál sería? No soy capaz de poder armar frases, de poder expresarme, pero sí soy capaz de entender, ¿no? Nos pasa cuando estudiamos otro idioma, ¿no es cierto? Empezamos a estudiar inglés. Al principio a lo mejor tenemos una gramática pasiva en el sentido de que podemos entender lo que nos dice. Ahora, nosotros podemos construir, ahí ya es otra cosa, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Eso va a ser justamente al ir finalizando esta primera etapa preverbal que va de algún modo a culminar con el balbuceo, llegando ya casi al año o a los 10 meses, por lo menos, ¿no? El balbuceo que es silábico. Un balbuceo que ya tiende a ser imitación de sonidos, precisamente, que le producen placer. ¿Por qué le producen placer? Porque los adultos creemos que los bebés dicen cosas que no lo dicen, ¿no? Es el famoso momento, uy, me dijo mamá, me dijo papá, me dijo tantas cosas que dicen y que obviamente que son celebradas. Y por eso es que le producen placer, por esa celebración que los adultos también, es decir, se comienza a producir este feedback en el que los adultos al sentir placer, también ellos sienten placer por el reconocimiento, ¿no? De la imitación. Es una imitación que se interioriza, ¿no? Que está interiorizada y que más tarde entonces va a dar lugar a una comunicación ya intencional, ¿no? Más adelante. Bien, y llegamos entonces a este periodo que va entre los 10 y los 14 meses, que es el momento de la aparición de las frases de 2 palabras. Pero eso en el próximo videito.